Contemporánea a Remedios, era María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo. Así era el nombre de esta jovencita que aparece aquí, que nosotros en este sepulcro tenemos su nombre, María Sánchez de Mendeville. En realidad sabemos que era una época en que era común que los niños que nacían tuvieran varios nombres, un poco era la costumbre, pero también para proteger a esos niños que muchos de ellos por enfermedades no llegaban a la adultez. Y que muchas veces se utilizaba el nombre del santoral. Ella nació un 1 de noviembre, por eso el Día de Todos los Santos. Bueno, Mariquita, como la llamaban en su casa, o Marica, así que por suerte nos ayudan con este nombre, ¿no? A reducirlo, nació entre algodones, en una casa, en un matrimonio que ya había perdido varios hijos, entonces cuando ella nace se la cuida con mucha atención, una familia de la alta sociedad porteña, una joven que también tuvo este privilegio de poder aprender a leer y escribir, tenían sus propias institutrices, muchas veces aprendían otros idiomas antes que el español, y una mujer que transitó gran parte, como vemos allí las fechas de su nacimiento y de su fallecimiento, 84 años, casi una excepción, ¿no es cierto?, para esa época vivir tantos años, así que yo diría que fue una gran testigo, ¿no?, de prácticamente todo ese siglo XIX. Y toda esa etapa de la formación de la República y, bueno, de la patria inicialmente, sin duda ella estuvo presente. Lo que nosotros vemos es su sepulcro, que parece justamente, ¿no?, como un trono para una gran mujer, un trono que algunos dicen que fue diseñado por uno de sus grandes amigos, o por lo menos uno de sus grandes admiradores, que fue Domingo Faustino Sarmiento. Y acompaña este espacio esta escena de un cuadro de Subercaseaux, que en realidad es posterior a la fecha real, porque lo que sabemos de Mariquita, yo diría que fue una rebelde, es un personaje que a mí me gusta mucho, porque fue una mujer en una estructura, queriendo salirse de esa estructura, en un momento muy difícil, ¿no?, el siglo XIX. Una de esas primeras reacciones, ¿no?, de rebeldía, podríamos decir, tenía que ver con el amor. En el caso de Remedios, recién decíamos, ¿no?, ella logra incluso vencer la fuerza de su madre y casarse finalmente con San Martín. Pero en este caso, y lo que habitualmente sucedía, era que los padres arreglaban los matrimonios, así que no fue diferente en el caso de Mariquita. Su padre un día le avisa que ya tiene su pretendiente, se llamaba Diego del Arco, era un señor bastante mayor que ella, pero un señor con una fortuna importante, que, bueno, le daba cierta tranquilidad al padre de mantener, ¿no?, el estatus, el apellido y también la fortuna. Sin embargo, ella se negó rotundamente. Su amor ya tenía su corazón prendado, ¿no? Se llamaba Martín Thompson, era un primo segundo, y él también la correspondía. Así que ella dijo, ni loca me caso, ¿sí? Este es mi amor real. El padre pensó que era una rebeldía, ¿sí?, de un momento, y siguió adelante. Algunas versiones dicen que ella, el día del compromiso con Del Arco, ella se encierra en su habitación y no sale y no participa de esa celebración que se iba a hacer, y esto echa por tierra, ¿no?, el deseo de su padre, con lo cual el padre ve que la cosa va más complicada. Dicen que un tiempo la manda a su chacra de San Isidro a reflexionar un poco, a irse un poco de la ciudad, y cuentan que secretamente Martín la visitaba cuando entraban los aguateros a la chacra. Bueno, Martín se las ingeniaba para ver a su enamorada hasta que los encontraron. Y ahí se terminó este amor, por lo menos por un tiempo. A él lo mandaron a una misión diplomática y ella entonces va a tener un nuevo destino. Su padre la envía a la casa de ejercicios espirituales para que la oración la vuelva a su eje, la haga reflexionar. Sin duda ella reflexionó, sí, en ese tiempo, pero reflexionó para ver cómo podía resolver su problema. Así que ella decide escribirle una carta al virrey Sobremonte. Todavía dependíamos de España y la autoridad máxima era el virrey. Ella le escribe pidiéndole autorización para poder casarse con su enamorado. Esos eran juicios de disenso y ella fue una de las primeras que hizo este juicio contra sus padres, que la obligaban a casarse con alguien con quien ella no quería. Tardó el resultado, pero fue positivo. Finalmente lo logra. En 1805 se casa con su amor, sí, con Martín Thompson. Ellos crean y forman una familia, un matrimonio muy importante. Eran grandes anfitriones de su casa del Empedrado, hoy calle Florida, que era uno de los grandes centros de tertulias de la ciudad.
todo nuevo visitante que llegaba a Buenos Aires seguramente pasaba por la casa de Mariquita. Las conversaciones sobre los negocios, sobre las novedades de Europa, la moda, los casamientos, todo pasaban seguramente por esos salones y también un hecho histórico muy importante. Por primera vez en los salones de la casa de Mariquita se cantó la marcha patriótica, lo que para nosotros hoy es el himno nacional argentino. Por eso, años después, ya entrado el 1900, bueno, tratando de recuperar parte de nuestra historia, se empezaron a hacer cuadros que representaron momentos importantes. Y Subercaso es el autor de este cuadro que estamos viendo, donde en los salones de la casa de Mariquita, bueno, se representa o se recrea ese momento en que se entonaron por primera vez las estrofas de nuestro himno. Realmente es algo ficcionado, porque allí aparece también Remedios, aparece San Martín, bueno, personajes que no estuvieron en esa noche, pero que representan de alguna manera ese espíritu patriótico que se quiso empezar a mostrar también a través del arte. Bueno, Mariquita también, como decíamos, ¿no? Fue una mujer muy comprometida con el tiempo de la independencia, también donó mucho dinero para todo lo que se necesitaba en ese momento. El amor le fue esquivo en un momento, porque ella se casa con Martín, tuvo 5 hijos, muy feliz, pero en un momento Martín se va a una misión diplomática en Estados Unidos y tiempo después una enfermedad de su salud mental empieza a resquebrajar su integridad física y volviendo en un barco aquí a Buenos Aires muere en alta mar, con lo cual, como era la costumbre en la época, sus restos se tiran al mar, con lo cual se arrojan al mar, con lo cual ellos nunca más vuelven a encontrarse. En la placa que está aquí en su sepulcro, nosotros vemos el apellido Sánchez, que es su apellido familiar de sus padres, pero aparte aparece Mendeville, justamente porque fue su segundo esposo. Un tiempo después, ella se casa con este cónsul francés, Mendeville, con el cual va a tener 3 hijos más. No fue un buen marido, por lo que sabemos, ¿no? Por estas memorias que ella también escribió. Y bueno, Mendeville tampoco estaba muy de acuerdo con las ideas de liberación y de independencia, con lo cual en algún momento se fue de viaje, bueno, haciendo una misión diplomática, esa era un poco la excusa, y realmente nunca más volvió a Buenos Aires. Con lo cual, ella no volvió a casarse, pero sí tuvo una vida muy intensa y siendo muy protagonista de su tiempo también. Hay cartas que ella escribió, hay libros donde sabemos muy bien estas costumbres de esa época que, bueno, las sabemos justamente por estos testimonios que Mariquita nos da, ¿no? De los horarios en que se comía, de cómo se vivía en estas casas, de cómo eran las relaciones entre hombres y mujeres. Y también fue una gran feminista porque ella se negaba en ese momento a cumplir, o por lo menos se quejaba, ¿no? De estas normas que hacía que los hombres pudieran hacer tantas cosas y las mujeres estaban para estar en la casa, para atender al marido, a los hijos, para ir a misa, ¿no? Como que ese era siempre el entorno de la mujer. Por eso yo digo que es una de las grandes feministas de aquel momento, que nos dejó además a través de sus ojos, a través de su experiencia, a través de sus dichos, ¿no es cierto?, esa etapa tan importante. Mariquita tuvo un amigo muy cercano que fue Juan Manuel de Rosas. En algún momento políticamente se distanciaron, eso la llevó a viajar a Uruguay, así que estuvo exiliada un tiempo y bueno, luego más valor vuelve a Buenos Aires. Fíjense que aquí en la placa, también en el sepulcro, dice Caritatem Dilexit, eso quiere decir amaba la caridad, porque también va a ser la directora, la primera presidenta de la Sociedad de Beneficencia, nombrada justamente por Bernardino Rivadavia. Así que creo que no hubo espacio que Mariquita no haya sido protagonista, y para mí realmente es una de las mujeres de Recoleta que no puede faltar en este recorrido. Su mausoleo, en realidad, perdón, su sepulcro, al igual que el de Remedios, es también monumento histórico nacional.